Tardes, licenciado. Buenas tardes, Edwin. Bienvenido. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, buenos días. Próximo sábado comienzan los parciales, ¿verdad usted? Sí, licenciado. Y Está estaba, complicado. estaba viendo yo que van a ser presenciales los parciales. Sí, ¿Cómo Lick, usted nos incluso toca, Lick? El próximo proponiendo, sábado. incluso están proponiendo clases presenciales. ¿Qué va a pasar? Ya se quiere regresar a la normalidad. A ver qué sucede, ¿verdad? Sí, ojalá que no. No quiere regresar Edwin a las clases Sí, lo presenciales. que pasa es que tal vez por los compromisos, Lick, Sí. es un poco complicado. Muy bien, vamos a iniciar ustedes porque ya llevamos retraso varios minutitos. Vamos a iniciar entonces, estamos viendo el último día la célula, ¿verdad? Dijimos que la célula pues era la unidad fundamental de la vida, la unidad más pequeña que existe, pero diferenciamos pues que había un montón de tipos de células pues dentro de nuestro organismo, que iban desde las células sanguíneas hasta las células nerviosas, ¿verdad? Pasando pues, por todo nuestro cuerpo. Y prácticamente hablamos de la importancia que tiene una célula, ¿verdad? Dijimos que la célula se puede reproducir de una forma sexual y también lo puede hacer de una forma sexual, pues dentro de los parámetros que así sean. A ustedes les quedó pues que investigar lo que era la célula vegetal, ¿verdad? Y la diferencia que hay entre una célula vegetal y una célula animal. Si nos damos cuenta, pues no existen muchas diferencias, ¿verdad? Vamos a compartir por acá. Por acá tenemos nosotros lo que es una célula vegetal. Si ustedes se dan cuenta, pues sus principales partes están ahí. El retículo endoplasmático, la membrana celular, la pared celular, que la pared celular sí es una parte exclusiva de la célula vegetal, ¿verdad? Las vacuolas, que es la otra parte también de la exclusiva de las células vegetal, los tonoplastos que se encuentran en las vacuolas, los cloroplastos que también son parte de la célula vegetal, que incluso, ¿verdad? Los cloroplastos pues son fundamentales para la célula vegetal, porque es prácticamente donde adquieren, ¿verdad? Sus alimentos. Recuérdense que la célula vegetal tiene esa característica que es autotrofa, ¿verdad? Adquiere sus propios alimentos, pues lo produce sus propios alimentos, algo que nosotros, pues los seres humanos, o en sí el reino animal no lo puede hacer, ¿verdad? Ustedes necesitamos, pues, consumirlo, mientras que las plantas, pues, ellos producen sus propios alimentos. Tenemos por acá la mitocondria, el aparato de Golgi,
el citoplasma, las vesículas membranosas, la membrana nuclear, el nucleolo, ¿verdad? Y el núcleo, pues, que son partes de, como les decía, de esta célula vegetal, que entre sus características y las diferencias con la célula animal, pues vamos a encontrar la membrana, la pared celular, las vacuolas y los cloroplastos, ¿verdad? Por favor, esto lo van grabando ustedes, pues, ¿verdad? La pared celular, las vacuolas, los cloroplastos y los tonoplastos, pues que son la parte que cubren a las vacuolas. También son importantes los cloroplastos, recuérdense ustedes, porque ahí se inicia el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Ahí comienza ese proceso de la fotosíntesis, pero su mayor acción es producir y llevar a cabo la producción de sus alimentos, ¿verdad? Para que la planta pues pueda sobrevivir, necesita de los cloroplastos, ¿verdad? Ahí adquiere sus azúcares, ahí adquiere sus sales minerales, ahí pues va adquiriendo todos los alimentos para la planta, ¿verdad? Tenemos también que hacer notar, compañeros, que las células animales pues cubren una función importante dentro de las plantas, y una de las tantas funciones es mantener prácticamente aislada, ¿verdad? A mantenerlos aislados de cualquier enfermedad que se pueda dar, al igual que como ocurre con los seres humanos. Por acá vamos a ir a la otra. Problema por acá. Bueno, ahí creo que vamos a unirlos casi a todos. Les decía, tenemos por acá lo que es la célula animal, ¿verdad? Si nos damos cuenta, pues dentro de la célula animal tenemos sus principales componentes, ¿verdad? Una de las principales partes es el retículo endoplasmático, la mitocondria, los centriolos, el aparato de Golgi, las lisosomas, los citoplasmas, los microtúbulos, la membrana plasmática, ribosomas, el núcleo, la envoltura nuclear y el núcleo. Si se dan cuenta, a diferencia de la célula vegetal que estábamos viendo, no encontramos, ¿verdad? No encontramos acá pared celular, ¿verdad? Solo encontramos una membrana plasmática. Tampoco encontramos las vacuolas, ¿verdad? Ustedes pueden observar. No están las vacuolas. Igual, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Acá encontramos otras diferencias, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito más adelante también. Pero esta es la estructura de una célula, ¿verdad? Vista frontalmente de una célula animal, ¿verdad? Sus partes, todas, pues, son partes fundamentales, pues, porque ahí se cumplen funciones básicas, ¿verdad? Como la reproducción, por ejemplo, ¿verdad? Como la alimentación de una célula. Entonces, todas ellas cumplen una función fundamental. Pero acá en esta parte donde está el núcleo y donde está el nucleolo, es una de las partes fundamentales de una célula. Recuerden que todo el material genético de una célula va acá, ¿verdad? Va acá en el núcleo, pues, en esta parte. Ya que cuando se reproduce, para que esta célula tenga la misma información, es parte importante del núcleo, pues, para que esa información sea una copia, ¿verdad? Sea una copia idéntica a la información que está ahí, ¿verdad? Eso es algo que ha tenido, pues, así como pensativos a los científicos, ¿verdad? Los biólogos, ustedes, porque si el núcleo es encargado de dar una copia fiel, ¿verdad? De la información, ¿por qué la copia de la información que se da de un ser a otro es totalmente diferente? Podemos verlo, ¿verdad? Por medio de nuestra huella, por medio de nuestro ADN, ¿verdad? Que aunque nosotros tengamos un hermano gemelo, que tengamos un hermano gemelo idéntico,
¿verdad? No tenemos la misma huella digital, ni tenemos el mismo material genético, mucho menos el ADN, que hace totalmente diferente a una persona. ¿En dónde lo encontramos? Por eso les decía la importancia de las células, porque las células se riegan en todo nuestro cuerpo. Y para descubrir pues nuestro ADN, a veces necesitan únicamente una parte de nuestro cabello, ¿verdad? Una parte de las uñas o una parte así sencilla pues de nuestra sangre para descubrir, ¿verdad? Exactamente pues a dónde pertenece nuestro ADN, como les digo, nuestra huella digital, que no se parece a ninguna de otras. Esto es lo que ha tenido los biólogos así como un poco confundido, porque si la célula se divide, ¿verdad?, en una copia fiel, ¿verdad?, en una copia fiel quiere decir que si unas células de ella en una reproducción asexual salen 3 nuevas células, van a tener la misma información. Si la reproducción es sexual, pues exactamente, ¿verdad? Exactamente como se da el caso, por ejemplo, la célula sexual masculina y la femenina. Se supone que lleva la misma información, pero al unirse esas dos células, intercambian su información genética, su ADN, y es donde aparece pues el ADN diferente de otra persona. Miren ustedes, esto de la ciencia, pues es maravilloso, la verdad es maravilloso. Y es importante conocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué va desde aquí? ¿Por qué es importante la célula? Como dijimos anteriormente, no solo el hecho de ser la unidad más pequeña que tiene vida, sino que es la unidad más pequeña que da vida. Es donde va toda la información, pues, ¿verdad? Es donde va toda la información. Dentro de este núcleo, ¿verdad?, podemos encontrar nosotros los genes, los cromosomas y los ADN. ¿Por qué son importantes los cromosomas? Vamos a ver si se recuerdan de lo que les hablé el sábado pasado. ¿Por qué son importantes los cromosomas? Porque la unificación de ellos ayuda a que los organismos, bueno, en este caso, en el caso de la genética, se compactan. Y cuando un cromosoma no es compatible, en un 5 o un 1% se producen ciertos tipos de desórdenes, obviamente celulares, donde en el momento que se puede ver a la persona, puede nacer con algún tipo de enfermedad, alguna situación, algún impedimento, puede ser mental o físico también, ¿verdad? Exacto, así es, igual, ¿verdad? Por eso es la importancia, ¿verdad? La importancia que juegan los cromosomas, igual que lo ha explicado bien, ¿verdad? Es de suma importancia, pues, es aquí lo que va a la información, porque hay enfermedades que pueden ser transmitidas, o la no compatibilidad, como decía igual, de un cromosoma con otro cromosoma, puede llevar a una enfermedad degenerativa, o puede llevar a una enfermedad que cause, ¿verdad?, el no nacimiento de un nuevo ser, a un aborto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es de suma importancia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ¿verdad?, la pareja ha decidido, pues la pareja ha decidido tener un hijo, tener familia, es importante un examen médico, ¿verdad? Es importante, ya no podemos jugar, ¿verdad? Ya no podemos jugar con la suerte. Es importante un examen médico, porque simple y sencillamente una infección de cualquiera de las dos personas puede causar una enfermedad degenerativa o una enfermedad que provoque la muerte, ¿verdad? Tantas enfermedades, por ejemplo, enfermedades silenciosas que los pacientes no las conocen, no las miran hasta que ya está avanzado, ¿verdad? Háblese sobre la sífilis, háblese sobre la gonorrea, ¿verdad? Que muchas veces, pues, los niños nacen ciegos o a cierta edad, pues, adquieren una ceguera total. ¿Por qué, verdad? Porque puede ser que el papá estaba infectado de una sífilis o una gonorrea, pero como no tenía muestras, ¿verdad?, externas, nunca él lo supo, pero interna se dio, ¿verdad? Entonces, por eso una pequeña infección, debemos de tener mucho cuidado, porque ya les decía, a pesar que esta es una unidad tan pequeña que necesitamos un microscopio, ¿verdad?, según Hopf, y aumentarlo en una cantidad de veces, pues, para verlo,
ahí va toda la información genética que nosotros enviamos. Y los cromosomas juegan un papel importante, el número de cromosomas que nosotros tenemos. Dentro de esto va la otra parte, dentro del núcleo va la otra parte que nosotros conocemos como genes. ¿Por qué son importantes los genes? Vamos a ver, compañeros. Los que, licenciado, perdón, no lo escuché bien. ¿Por qué son importantes los genes? Ah, ¿Cuál es su función de los genes, Walkie? ay, ¿por qué yo? No, la importancia de la genética. Bueno, algo a mí me encantó, algo parte de eso. Dice que en los primeros 15 días, y aunque yo no creo, ay, sí que no es que no crea, yo no sabía, en los primeros 15 días, desde la fecundación o la procreación del ser humano, del animal, como sea, dice que son los primeros 15 días los más importantes en la vida, porque en esos 15 días se forman, y hablando tanto como la genética, por un elemento, por un cromosoma que esté mal. Por ejemplo, ahorita hay un caso que tal vez, bueno, no sé, da risa, no criticamos esto. Cuando se habla de la relación de entre parientes, desde el punto de vista religioso se dice que es pecado. No, no es que sea pecado, bueno, no quiero ofender ni molestar a nadie en la parte religiosa, sino que desde el punto de vista genético, desde el punto de vista científico, los genes que son iguales no son compatibles y puede crear, volvemos a crear lo mismo, enfermedades, malformaciones en el ser humano, o en este caso en el ser vivo, mejor dicho. Esa es la situación cuanto a los genes, no sé si estoy bien o mal. Sí, los genes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de regresando a los cromosomas, cuando vienen pues de generaciones que son parientes muy cercanos, pero es problema, pues, puede darse enfermedades como enfermedades que van a sufrir trastornos durante la vida. Y muchas veces no aparecen, pero aparecen en la segunda y tercera generación. Y muchas veces no aparecen ni la segunda y la tercera generación, ¿verdad? Pero esto pues fue demostrado por Gregorio Mendel, ¿verdad? Esto fue demostrado por Gregorio Mendel. Para Gregorio Mendel, recuerden que se le conoce y más adelante lo vamos a ver como padre de la genética, porque él hizo un estudio vasto sobre esto. Pero la mayoría de casos, en un 98-99% está comprobado, ¿verdad? Que cuando unimos dos genes iguales, o sea, dos genes de parientes cercanos, puede causar problemas, tal vez no en sus hijos, pero sí en las generaciones venideras, ¿verdad? Los genes, su función principal es dar las características, oigan bien, los genes, su función principal es dar las características que nosotros tenemos, por ejemplo, el color de nuestros ojos es por medio de un gen. Cuando existe problemas, ¿verdad?, de genes, por ejemplo, para dar el color de los ojos, ustedes han visto que hay personas, se me olvida el nombre ahorita, pero si alguien lo tiene, me lo recuerda, tiene un ojo de color negro y otro ojo de color verde, ¿verdad? Es porque no hubo una compatibilidad, es porque en el momento que se unieron, recuérdense que en el momento que se une el óvulo con el espermatozoide, sufre una entrelación, y que ese es entrelazar, pues es comenzar a unir los cromosomas, es comenzar a hacer la cadena de ADN, es comenzar a hacer la cadena de los genes, ¿verdad? Que se van a ir intercalando, pues, ¿verdad? Se van a ir intercalando. Quiere decir que en esa información genética que nosotros enviamos por medio del espermatozoides y del óvulo, estamos dando vida, y esos genes se entrelazan, ¿verdad?, en una cadena de cromosomas, en una cadena de ADN que ustedes lo han visto. Y cuando no es compatible, es problema que no se produce la cadena, sino que quedan genes, ¿verdad?, aleatorios, volando, ¿verdad? Y esos genes aleatorios se van a unir después en otra relación, y por eso es que puede ser que después aparezcan esas enfermedades. Pues la iglesia, por ejemplo, la iglesia ha definido como que es un pecado, ¿verdad?, como que es un pecado. Así lo tiene, pero dentro de la ciencia es un error, ¿verdad?, que no debe de pasar. Los genes, por ejemplo, vuelvo a repetir, un gen nos da la forma de la nariz, nos da el color de los ojos, nos da la forma de las orejas,
nos da la forma de las cejas, nos da la forma de la boca, ¿verdad? Cada uno de lo que yo les estoy mencionando es prácticamente lo que hacen los genes cuando se entrelazan, cuando se comienza a producir durante esos 15 días, como decía Walter, durante esos 15 días, que es cuando, ¿verdad?, comienza a producirse. Por eso se dan cuenta ustedes, ¿verdad?, qué hacen las personas cuando no quieren quedar embarazadas, tuvieron relaciones, pues, y prácticamente no, lo que menos quieren es un embarazo. Inmediatamente corren a la farmacia y compran la pastilla del otro día. Licenciado, eso de los ojos de distinto color se llama heterocromía del iris. ¿Cómo? Heterocromía. Es cierto, en TikTok hay un filtro que se llama heterocromía, que cambia el color, ¿no? Exacto, ustedes pueden verlo, pero ¿qué sucedió ahí? Fue que en el momento que el gen iba a producir, ¿verdad?, iba a producir el color de los ojos, iba a dar el pigmento de los ojos, el gen quedó aleatorio, no entrelazó, acá, que pueden ver los dedos, no entrelazó, sino que quedó, ¿verdad?, quedó flotando, y no hubo una dominación. Por eso nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, la importancia, porque si ustedes observan, ¿verdad?, observan, pues, porque acá podemos ver también las células eucarióticas, ¿verdad? Por ejemplo, las células eucarióticas, que son aquellas que tienen un núcleo definido, y las procariotas que carecen de este núcleo o no tienen un núcleo definido. Ese es otro de los problemas también que se da. Pero regresando acá en lo que es, ¿verdad?, la importancia del núcleo, es porque ahí va toda la información genética. Todo lo que nosotros, ¿verdad?, traemos, ustedes pueden hacer, pueden ver a sus padres, papá y mamá, y pueden decir, ¿verdad?, definitivamente van a encontrar ustedes que aunque haya habido un cromosoma o genes dominantes, tenemos características de los dos, ¿verdad? Y hay características hay características que uno pensaría que no son heredadas, como por ejemplo la voz, el tono de la voz, ¿verdad?, como por ejemplo el carácter, ¿verdad?, como los caracteres, oigan, cómo los caracteres se entrelazan para dar origen al carácter de esa persona, pues, ¿verdad? Muchas veces habrán escuchado ustedes cuando le dicen a su mamá, puro tu carácter, el carácter de tu papá, a tu papá sacaste en tu carácter. Todo eso es una entrelación, ¿verdad? Por eso es importante, re importante, vuelvo a repetir, cuando la pareja ha decidido tener un hijo, es importante un examen médico, ¿verdad? Por aquello de las enfermedades, si tienen que someterse a un tratamiento antes, pues lo deben de hacer. El test de la compatibilidad. Sí, el de la compatibilidad. ¿Qué sucede? Yo no sé, ¿verdad? Yo creo que ya te los pregunté cuántos conocen su tipo de sangre, pero está comprobado que cuando son del mismo tipo de sangre puede resultar un problema, más ese problema cuando el tipo de sangre de las dos personas son de O negativo, que es son los tipos sanguíneos más raros, ¿verdad?, y más escasos que existen en el mundo, el O negativo, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia, vuelvo a repetir, ¿verdad?, suma importancia que esa unidad tan pequeña, pero tan pequeña, tan pequeñita, dé origen a todo lo que nosotros prácticamente tenemos, a todo lo que nosotros prácticamente. Imagínense que los genes determinan la forma de las uñas. Si ustedes se dan cuenta, se podrán comprobar que sus uñas son diferentes a las de otras personas. Determina la forma de los dedos, pueden comprobarlo también. Determina la forma de la mano, determina la forma de la nariz, de las orejas, de las cejas, de los ojos, de los labios, ¿verdad? Incluso pues hasta del pelo, ¿verdad? Todo, pues por parte de esas células, pues, ¿verdad?, que en un momento determinado, pues, entrelazan, vuelvo a repetir, lo que es la información genética. Y la información genética la vamos a encontrar, vuelvo a repetir para que no se les olvide, cromosomas, genes y ADN. El ADN es importantísimo porque ahí va todo tipo de información genética, pues.
Por acá tenemos, a ver, cómo compartirla. Según ustedes encontraron, estuve leyendo ahí sus trabajos, ¿verdad? Que me presentaron, pues había una parte que tomé por acá, lo coloqué acá, y dice, ¿verdad?, que las diferencias que existen entre una célula vegetal y una célula animal, las que más se echan ver son estas. Por ejemplo, ¿verdad?, la célula vegetal tiene una pared celular que le sirve como protección, ¿verdad? Tiene una pared celular que le sirve como protección. La célula animal no tiene pared celular, ¿verdad? En la célula vegetal encontramos los cloroplastos que contienen clorofila y pigmento verde, o sea, se encargan, por ejemplo, se encargan de darle el pigmento verde a las plantas, ¿sí?, que está en los cloroplastos. La célula animal carece de cloroplastos, ¿verdad? Carece de cloroplastos y no tenemos clorofila. Lo único, ¿verdad?, que nosotros tenemos sangre. La parte de esto que podría ser a la célula vegetal es lo que nosotros conocemos como savia, ¿verdad? Como la savia, que sería como la parte que ellos utilizan en vez de utilizar la sangre. Pero acá, ¿verdad?, una de las partes de los cloroplastos es que su importancia fundamental es que contienen clorofila, o sea, el pigmento verde. Y nosotros tenemos los glóbulos rojos que se encargan de darle, ¿verdad?, el pigmento y el oxígeno, pues, la famosa hemoglobina, ¿verdad? Acá es clorofila en las plantas, pero en los animales es hemoglobina, la hemoglobina que se encarga de darle ese color rojo a la sangre, ¿verdad? Ustedes acá, miren, la célula vegetal realiza fotosíntesis para producir sus propios alimentos, los que les decía. Las plantas producen sus propios alimentos a partir de la humedad, el sol, la radiación, ¿verdad?, que adquieren por medio de eso, lo absorbe. La planta ocupa la raíz para absorber humedad, las hojas y los tallos para absorber el calor del sol y absorber prácticamente, ¿verdad?, absorber todo lo necesario que va a utilizar, pues lo embolsa, lo tiene embolsado. Imagínense ustedes las plantas, solo pónganse a pensar ustedes, las plantas toman agua durante 5 meses y esperan casi 6 meses, 7 meses para volverlo a hacer. ¿Será que podríamos nosotros hacer eso? Entonces, por eso es que las plantas tienen raíces profundas para mantener la humedad y para mantenerse ellas mismas, pues nosotros no podríamos hacerlo, ¿verdad? Dice que las plantas son inmóviles, ¿verdad? Solo se produce el movimiento general que produce toda la tierra. Y en el caso de la célula animal, pues algunas son móviles. Dice que tienen capacidad de ingerir partículas alimenticias que después son digeridas en el interior. Ya vean acá. Mientras las células vegetales producen sus propios alimentos, las células animal son capaces de ingerir sustancias alimenticias, ¿no? ¿Por qué viene ahora otro punto? ¿Por qué debemos de tener demasiado cuidado cuando nosotros ingerimos les decía la otra, de bebidas alcohólicas, embriagantes, sustancias tóxicas o, en todo caso, antibióticos? Porque podemos terminar totalmente con las partes de las células, ¿verdad? Podemos terminar con partes, pues, de las células, ¿verdad? Ustedes saben, por ejemplo, cuando una persona tiene leucemia, por ejemplo, cuando tiene leucemia, ¿verdad? Ustedes en su primera etapa, pues,
Las medicinas, los medicamentos lo mantienen, lo tienen, ¿verdad? Lo van manteniendo, no se cura porque es un cáncer, todos lo sabemos, pues, ¿verdad? Y únicamente Dios puede curar un cáncer de eso, pues. El ser humano todavía no tiene esa capacidad y nunca va a tener esa capacidad, pues. Pero ¿qué sucede cuando esta parte de la leucemia llega a su punto final? Es porque ningún medicamento ya le hace a esa persona. Es porque su reproducción de células ya no se da y la persona muere. Es un cáncer terminal, todos lo sabemos, pero aparece de ahí, pueden verlo ustedes. En su primera etapa, pues, está con medicamentos, su segunda etapa, pero llega a una etapa donde ya no es posible. Es porque las células ya no son capaces de absorber ¿qué? Esas partículas alimenticias, esas partículas, ¿verdad?, que las van a sostener. Acá dice la división en la célula vegetal. La división celular ocurre al crecer un nuevo tabique que separa las dos células hijas. Observen, la célula vegetal se produce su división, ¿verdad?, o su reproducción, pues se da por medio de un tabique. ¿Qué quiere decir un tabique? Que en un momento algo se fracciona, ¿verdad?, y separa esas dos células. Mientras que la división celular ocurre en la célula animal por constricciones de las células para producir células hijas, ¿verdad? Se produce que una misma célula, pues madre, produce 2, 3, 4 millones de células hijas con la misma información genética, pues. Y hay veces que esa división celular puede ser de dos formas, sexual y asexual. De la forma sexual, podemos decir, ¿verdad?, que una misma célula adquiere, pues, el acto, podríamos decir, adquiere el acto de tener y separarlas con las mismas condiciones. Mientras que en la célula asexual, cuando se da la reproducción asexual, se necesita también de una fracción, ¿no? Se necesita una fracción o una reproducción por mitosis o meiosis, ¿verdad?, dentro del cuerpo humano. Mientras que la célula, acá ustedes vieron en la célula vegetal, únicamente se reproduce por forma de tabique. Entonces, si se dan cuenta, compañeros, hay ciertas diferencias entre una célula sexual más, una célula vegetal y una célula animal. Que en la célula, pudimos ver, ¿verdad?, que en la célula vegetal tiene todas sus características, La célula animal tiene todas sus características. Acá, nuevamente, para que ustedes lo vean, tiene todas sus características, pero necesita de la pared celular para protegerse, de las vacuolas para guardar su alimento y de los cloroplastos para producir sus alimentos. Vean bien esto. Mientras que si vamos acá, con la célula animal, miramos toda su estructura, pero no encontramos las vacuolas ni los cloroplastos. ¿Por qué? Porque la célula animal, dentro de sus funciones, tiene la capacidad de adquirir alimentos procesados. No necesita producir sus alimentos, tiene la capacidad de absorberlos. Ahí nos podemos dar cuenta entonces cuando existe una enfermedad como la que les estaban diciendo anteriormente, cómo absorbe esos medicamentos para retener un poco de vida, aunque sabemos que va a llegar el momento en que esta parte que hasta acá que ustedes la conocen, que se llama membrana plasmática, va a desaparecer. Y al desaparecer la membrana plasmática, ¿qué ocurre con la célula? Pues la célula comienza a esparcirse, ¿verdad? Ya no cumple ninguna de las funciones fundamentales que es la alimentación, la reproducción
y la de mantenerse siempre, se me fue la palabra, alimentación, reproducción, se me fue la palabra, pero yo se las digo. Entonces, observen, ¿por qué es importante acá? Tenía dos, pero acá, miren la membrana plasmática, y acá, se las voy a colocar otra vez, para que ustedes la miren. Miren, la pared celular. Acá está la membrana celular, que se encarga totalmente de cubrir, ustedes ven, la célula, pero la pared celular cubre a la membrana celular. ¿Por qué? Sencillamente, porque la planta no puede dejar escapar, oigan bien, la planta no puede dejar escapar por medio de sus células los alimentos, no puede dejar escapar el agua, la humedad, por eso existe la pared celular, ¿eh? No puede dejar escapar la humedad, no puede dejar escapar los alimentos, porque no tiene, ¿verdad? Eso de estarlos produciendo, aunque los produce internamente, ¿verdad? Pero los conserva. Por eso se dan cuenta ustedes que si observan, hay muchas plantas que tienen diferencias, que un poquito más adelante las vamos a ver acá, solo se las cito para que ustedes tengan más o menos una idea, con los famosos cactus. ¿Ah? Los famosos cactus observamos que sus hojas son espinas. ¿Y por qué son espinas? Porque esa espina le permite no dejar escapar humedad, ¿verdad? No dejar escapar alimentos, porque sabe un cactus que posiblemente con suerte le va a llover en el desierto, cada 10 años, cada 15 años, y a veces se da el caso que le llueve hasta cada 50 años. Imagínense ustedes, ¿verdad? Solo pónganse a pensar por qué es fundamental entonces esta pared celular que no aparece en la célula animal, pero sí aparece en la célula vegetal. Y su función es fundamental, no dejar escapar ni alimentos ni humedad de esta célula. Mientras, regreso acá, esta célula, y esta es una pregunta de examen. ¿Qué pasaría si esta célula tuviera pared celular? Vamos a ver. ¿No habría necesidad de consumir alimentos por cada cierto tiempo? Ahí tenemos una idea. Gracias, Seili. Vamos a ver quién más. Seili dice que no tendríamos necesidad de la célula de adquirir alimentos, pero si existiera la pared celular, ¿cómo ingresarían los alimentos? Vean eso. Lick, una posibilidad también sería que no sudáramos. No sé si eso tiene algo que ver o no. Otra de Porque las... sería porque al sudar dejamos escapar líquido de nuestro cuerpo y eso es lo que hace la pared celular. O sea, no. Sí, pero si se dan cuenta ustedes, ¿verdad? El sudar es una de las funciones fundamentales del ser humano y de todos los animales, porque al sudar lo que hacemos es dejar escapar los líquidos que no son necesarios en nuestro cuerpo. Entonces, aquí, ¿por qué le estoy citando esto y no quiero equivocarlo? Acá es que vamos otra vez y decimos la perfección, pues, la perfección de Dios. Acá, observen una célula que Dios formó, ¿verdad? Y la dejó sin pared celular. ¿Pero por qué? Sencillo, porque necesitaba absorber alimentos, pero también necesitaba deshacerse de los alimentos. ¿Por qué? Porque el animal, el ser humano, no es capaz de producir sus propios alimentos, ¿verdad? Nosotros no somos productores, mientras que en la célula vegetal son productores, ¿verdad? Ellos son productores y la pared celular existe para que esos alimentos no escapen, ¿verdad? Por eso nuestra célula no podría vivir con una pared celular.